Muy buenas. Hoy les voy a presentar hacer los cordones de este tipo de trabajos más que todo. Vamos a explicar cómo hacer cuando ya se tiene cerrado los detalles de este tipo de diseño. Muchas de estas cosas ya he enseñado cómo engarzar este tipo de formas, ya lo tenemos claro. Creo que de estos detalles ya lo hemos visto en diferentes videos. Entonces creo que ya tenemos los patrones bien explicados de cómo engarzar en esta forma. Y hoy lo que haremos es, vamos a hacer los cordones y vamos a explicar. Este video viene en dos partes, va a haber parte 1 y parte 2 y bueno, si hay otros días también más videos, vamos a hacer las continuaciones parte 3 y todo eso, dependiendo de los tipos de diseños que vayamos haciendo, más que todo en las figuras. Entonces, vamos a tomar, para empezar, he elegido la piedra que está aquí en el centro y vamos a hacer cómo darle un diseño cuando ya tenemos engarzado este tipo de cosas, este tipo de piedra en esta forma más que todo. Cuando ya hemos unido y todo esto, estas uniones ya más o menos es la base, siempre ya hemos sabido cómo unirlo y todo eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un diseño, y para darle un diseño lo que vamos a hacer es completamente buscar la forma ya que ya tiene el trabajo dentro de su orden más que todo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer completamente es buscar la forma principal del diseño. Entonces aquí, si yo cuento los hilos, muchas veces cuando cerramos una piedra y montamos de esta manera ya nos queda una cantidad exacta. Entonces aquí tenemos, a ver, 2, 4, 6 por un lado y 6 por otro lado. Entonces lo que yo voy a hacer es sujetar la piedra eh, directamente aquí, y de aquí creo que ya tengo ya el orden con esto. Es lo que yo he ido haciendo más que todo. Voy a simplemente sacar los hilos directo dentro de este formato. Entonces creo que ya este con este ya iría a trabajar directamente. Es lo que yo voy a ver ahora más que todo. Este con este se queda aquí. Vamos a hacerlo en esta secuencia. Este igual. Vamos a ordenar primero nuestra secuencia. Entonces la idea principal de este trabajo es ordenar los hilos que tenemos para trabajarlo más que todo. Entonces dentro de esto yo voy sacando la secuencia que yo tengo ya. Entonces no tengo nada predicho exactamente lo que se va a hacer, pero ya más o menos tengo un patrón de lo que quiero trabajar. Voy a hacer una forma de una cadena con los hilos que se van a ir cruzando, y al hacer la forma de cadena más que todo quiero trabajar con los hilos que tengo. Entonces aquí por ejemplo cruzo estos con estos y voy a sacar mi secuencia rápidamente. Entonces de aquí ya lo voy a tener, construyo como un triángulo y en la forma lineal que quiero sacar lo voy a hacer así directamente. Listo, ya lo tengo. Entonces aquí ya tengo más o menos mi patrón. Entonces este es con este es con este y este es con este. Cada uno tiene su posición, cada uno lleva a su lugar. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo aleatorio, que esto se vuelva de una manera así y los otros vayan cruzando como un tejido de cadena más que todo. Entonces cómo lo voy a hacer es esto, miren, esta guía con este hilo que teje aquí directamente, fuera, dentro, fuera, dentro. Ok, aquí también voy a tener que contar las cantidades porque eso es lo que me va a ayudar a hacer todo el trabajo.
Entonces vamos a tener que compartir ambos lados la figura para hacer el trabajo. Aquí también, de aquí sujetamos el más corto, de allí el más largo es el que teje. Bueno, aquí ya tenemos así más o menos los tres. Ahora vamos a hacer el otro lado y después comenzamos a contar las líneas que estamos haciendo para poder saber. Aquí tenemos 5, entonces este cuenta siendo 5 igual. Para poder hacer más que todo diseños y formas en lo que vendría a ser un collar. Okay. Aquí tenemos 3, 3, listo. Aquí se divide igual. Tiene 2, 4 al otro lado. Listo, y aquí hacemos esto, tiene igual 4. Entonces vamos haciendo la misma secuencia rápidamente, simplemente es sincronizar el orden de ambos lados. Y vamos sacando la figura. Si ustedes se dan cuenta, las líneas ya se van continuando. Y entonces así se va dibujando directamente la figura. Entonces aquí tenemos 2, 4, 5. Sí, listo. Ahora vamos a la parte más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto, mira. Este de los 5 que tenemos, este va a ser así, y esto se va a cruzar aquí y el otro va a cruzar aquí también. Entonces yo lo voy a hacer, voy a aumentar más. De ahí tengo 2, 4, 5, voy a hacerle con 7, creo que ya sale ya. 4, 6, voy a hacerlo 6, uno más. Listo. El otro lado igual. Dos, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Listo. Están iguales, entonces este con este tendría que venir recto, entonces aumentarle uno más. Algo así, para que haga esta secuencia. No, una más para que haga esto de aquí. Uno más.
Entonces sería 2, 4, 6. Ok, 2, 4, 6. Sí, mismo tamaño. Y ahora este entra con este. Este teje sobre esto. Ahora este aumentamos. Listo, ahí sería. Entonces tiene 2, 4, 6, 8, 9, 10 en total. Aumentamos uno más, 10. Entonces aquí tiene 2, 4, 5, 10. Listo. Ahora esto entra aquí y esto encaja aquí, así de esta manera. Y del otro lado igual. Esto encaja ahí. Ahora este con este. Teje así. Y hacemos la misma secuencia, pero lo vamos a hacer más pequeño ahora. Todo es repetitivo nada más. La misma secuencia sale y ahora hacemos más pequeño. Listo. Y sacamos la misma. Ok. Todo es mantener el orden nada más con lo que estamos trabajando. Ok, tenemos 2, 4, hacemos 5 y termina hacia afuera. Aquí también 2, 4, hacemos 5, termina hacia afuera. Listo, y aquí hacemos lo mismo. Este tiene que tener más o menos la misma longitud, con la misma curva. Vamos a ver, creo que esto con 7 sería lo mismo. Listo. Esto sería aquí. Esto encaja ahí. Listo.
y esto sale por aquí y hacer lo mismo nada más. Ya es solamente sacar el orden y es lo mismo. Es un tipo de cadena que se puede hacer sin ningún problema. Okay. 2, 4, 6, 7. Listo. Y aquí hacer lo mismo. Se une esto con esto. Y aquí también sale este. Y ahí le vamos dando la secuencia. Del otro lado va lo mismo, sin ningún problema. Y lo que hacemos más que todo es mantener el mismo orden. Bueno, aquí sale, este es el que teje y esta es la guía. Listo. Ahí, listo, cuando tiene 2, 4, 6. El otro lado, igual lo mismo. Bueno, con esto ya tenemos más o menos claro la primera parte de una de las piezas, cómo se hace. Ok, 2, 4, 5, 6. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es ahora juntar y es repetitivo. Y la secuencia sería la misma. La secuencia es la misma ya. Entonces ustedes están viendo aquí cómo se puede hacer un orden y volver a hacerlo otra vez, nada más. Entonces ustedes pueden repetir, hacer esto más grande o más corto o más largo hasta donde quieran hacerlo. Después lo juntan todos los hilos tranquilamente y ya hacen su trenza. Entonces creo que con este orden ya pueden ustedes empezar a trabajar de diferentes formas, hacer diferentes patrones y todo, porque el orden es repetitivo. No hay nada nuevo, todo va solamente combinando y jugando de la misma forma, en el mismo ritmo. Eso es lo único que hay que hacer. Ok, aquí 3, 3, listo. Listo. Entonces, aquí ya tienen un patrón más de cómo hacer en la parte superior para poder empezar a hacer una figura nueva, una secuencia nueva, y entonces ustedes ya solamente pueden seguir. Bueno, esto es uno. Vamos a seguir con otro. Vamos a ver. Vamos a elegir este vamos a elegirlo por una simple y llana razón. El color es rosa y quiero ponerle unas bolas grandes rosa también.
y vamos a darle la misma secuencia. El patrón es el mismo que vamos a usar ahora, pero vamos a usar una técnica donde vamos a disimular eh, la secuencia. A ver, vamos a disimular la secuencia para poder ordenarnos completamente. Ok, no se quiere sostener aquí, entonces ahí. Listo, espero que se sostenga sin ningún problema. Vamos a... Ok, listo. A ver, aquí ya tenemos patrón doble, hilo con hilo, y aquí también tenemos patrón doble. Para empezar, vamos a hacer, vamos a escoger las bolitas antes de seguir. Lo queríamos hacer con cuarzo rosa. A ver, un segundo. Listo, vamos a poner bolitas de cuarzo rosa, pero a ver, vamos a buscar las piedras. A ver, cuando es secuencial es mucho más fácil. La cuestión está en el arranque nada más. Si tenemos un buen orden del arranque, ya de ahí sale fácilmente todo el patrón. Pero hay que darse cuenta de una sola cosa o de un detalle, que es el más importante. Vamos a hacerlo de una manera donde lo que van a ver, espero les guste. A ver, este con este se teje. Ahora estos dos lo dejo libre, los del centro. Ok, o uno del centro. Entonces tenemos aquí 2, 4, 5, 5. Listo. Entonces van a ver una secuencia que es bastante atípica. ¿Por qué? Porque vamos a poner guías dobles. Pero al ser atípico, ¿por qué lo digo? Porque completamente lo que voy a hacer, yo sé que nunca lo han visto. Entonces esto teje para allá y vuelve hacia adentro sin cerrar. Ok, este igual teje para allá, hacia afuera, vuelve hacia adentro sin cerrar. Ok, aquí cruzo. Vamos a cruzarle más o menos unos 4 veces. Y después van a entender por qué digo que es atípico. Ok. Dos. Tres. Y una vez más. 4. Hagamos de cuenta que estamos tejiendo con 3 hilos, porque las guías dobles, hagamos de cuenta que es un solo hilo. En vez de ser guías dobles, vamos a hacer un solo hilo. Entonces estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer es con este mismo hilo largo. Ese hilo largo va a tejer siempre, no va a cambiar. Es el único hilo que va a tejer. Va a ser muy raro para ustedes ver lo que voy a hacer ahora mismo, pero es algo que
creo que nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no saben cómo diferenciar o cómo sacar una secuencia o una forma secuencial en un patrón de 3 hilos. Porque hagamos, como estoy diciendo, hagan de cuenta que es un solo hilo, y aquí también, en vez de tener dos hilos de guía, tenemos un solo hilo de guía. Entonces ahora, miren, por eso que le digo que es atípico totalmente. Ahora, en este hilo de acá, mirando hacia adentro, pongo la bolita. Yo ya más o menos tengo calculada la distancia como es. Ok, pongo la bola ahí. Ahora, dejo aquí, dejo esto aquí, ahí, miren, así. Y esto voy a tejiendo aquí así. Voy tejiendo así de esta manera. Voy a tejer 5, 6, 7 veces, más o menos, creo que es la distancia. Esto lo estoy haciendo así un poco alejado para que lo puedan ver, después ahora lo voy a acercar. Ok, creo que con esto es suficiente. 2, 4, 6, 7, listo. Miren, esto es lo que es atípico. Agarro. Listo, se junta ahí. Miren, ahora yo esta guía con esta guía los cruzo, normal. Meto en centro. Listo, ya lo vieron. Ahora vamos a hacerlo de cerca. Y así, listo. Espero lo puedan ver bien. Ok, el otro lado. Eso es lo raro o lo especial de esto, porque por eso mucha gente no lo conoce, porque es completamente diferente a lo que se hace convencionalmente. Porque miren, ponemos la bolita, esto teje. Podemos tejer ya pegado directamente en vez de jalar después. Miren, yo agarro aquí, tejo el primer y el segundo nudo y yo lo puedo pegar ahí directamente y completo el tejido nada más. Esto es lo típico. Si ustedes se dan cuenta, la secuencia sigue siendo la misma, pero hemos puesto una bolita y el dibujo ha salido ya. Vamos a contar cuántos tiene. 2, 4, 6, 7, listo. Y aquí esto. Me confundí en cruzar aquí. El que tiene que tejer es estos dos sobre esto de aquí, para que haga la secuencia correcta. Ok, esto sería así, esto pasa en medio y esto junta ahí. Listo. Y el de aquí otra vez hace 7. 1, 2. Y vamos a hacer el mismo patrón que estamos haciendo ahorita mismo. No va a cambiar nada. Muchas veces me preguntan por qué hago tantas variaciones. Es que esa es la idea del trabajo, las variaciones. Ok, 2, 4, 6, 7. Sí, mira para este lado y al otro lado lo corregimos. Tenemos que corregir porque era para el lado contrario, o es para el lado contrario.
y aquí sería la secuencia otra vez. Entonces le damos simplemente a este lado. Listo. Y aquí esto entra igual. 7. Listo, aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Aquí otra vez, aquí ponemos otra bolita y la secuencia es la misma, pero ahora va al lado opuesto. Entonces es la única diferencia de ir al lado opuesto nada más. Listo, aquí entra, esto corre aquí, esto entra aquí, hace lo mismo, hacemos 4 nudos, la misma secuencia, pegamos, mira, así, listo. A esto es lo que yo me refiero siempre en cambiar los formatos de trabajo, en que podemos hacer lo que queremos si empezamos a cambiar nuestros formatos de trabajo convencional, y así podemos sacar cosas diferentes. Okay. Aquí tengo que tener 2, 4, 5, 6, 7, listo. 2, 4, 6, 7. Ahora se juntan. Sí, se juntan. Y aquí al otro lado lo mismo. Y así sucesivamente podemos ir avanzando de la forma que queremos. Y cada uno puede dar su orden y cada uno puede hacerlo más grande, más largo. Podemos poner bolitas más pequeñas, una grande, una más pequeña, una tras otra, así. Pero eso ya depende de nosotros, de lo que queremos hacer, ¿no? Por eso que cada vez voy diciendo siempre, aprendamos a mantener un orden, que es lo más importante. ¿Ves? Aquí estoy ya acostumbrado a hacerlo, que se me olvida correr, que sé que puedo correr al último. Esa es la diferencia. Okay. 2, 4, 5, 6, una más, 7, listo. Ya cerró. Aquí simplemente acomodo y la secuencia, la que me manda es... Ok. La secuencia que me manda es así, paralela. Listo. Aquí y aquí. Listo. Aquí acomodamos en medio, bien acomodado. Ahí queda. Y aquí al otro lado igual. Listo. Y así otra vez podemos empezar a poner la secuencia como queramos y le damos simplemente el tejido a donde queramos. Y así solamente es continuo y hacemos más largo, más corto, como queramos, más grande, más pequeño, así. Eso lo podemos dar a la distancia que nosotros queremos. Entonces esto sería todo por la primera parte y haremos otras partes más donde seguiremos explicando más sobre cómo hacer cordones. Bueno, eso sería todo por hoy y los invito a suscribirse como miembros y también los invito a visitar mis otros canales tanto en Instagram y en Facebook. Cuídense, saludos, hasta la próxima.